Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a Creativamente Creativa en Expert TV, el canal de los expertos. El día de hoy vamos a hablar de una técnica de creatividad que se llama brainstorming. Es una técnica de creatividad que para muchos es conocida, la famosa lluvia de ideas, pero que en este momento la vamos a explicar y vamos a entender cuál es la forma correcta de utilizarla para que tengamos una sesión de lluvia de ideas o una sesión de ideación mucho más efectiva. Es un evento o es un invento de una persona que se llama Alex Osborne. Él explica que en una reunión de personas en donde las personas están generando ideas y construyen las personas sobre las ideas de otros, es la mejor manera para que nos podamos conseguir una idea mucho más fuerte, mucho más poderosa, porque es la suma de las mentes que están generando esta idea. Hay una palabra en sánscrito que se llama praivarshana. Praivarshana significa la lluvia de ideas o la generación de ideas y ponerlas todas juntas. Entonces ya es algo que viene desde muchísimos años, inclusive antes de Osborne, pero que Osborne lo pone y lo explica en cómo se tiene que utilizar y cómo se tiene que hacer en la actualidad de una manera mucho más efectiva. Vamos a ir también hablando un poco de cuál es la preparación previa que se tiene que hacer en una lluvia de ideas, cuál es el propósito y cuáles son las reglas. Porque cuando estamos haciendo una lluvia de ideas y nada más soltamos las ideas, empezamos de alguna u otra manera a evaluar las ideas que estamos poniendo, entonces estamos rompiendo con una cadencia o con una forma correcta de generar estas ideas. Entonces vamos a comenzar en lo que es previo. Necesitamos tener un grupo relativamente pequeño para poder generar una lluvia de ideas efectiva. Necesitamos tener un grupo entre 6 y 12 personas, sería lo ideal. Es muy importante determinar cuál es el reto que vamos a desarrollar o la idea que necesitamos traer o qué es lo que tenemos que resolver para poder empezar a trabajar sobre la lluvia de ideas. Tenemos que elegir una persona que va a ser la que va a escribir. Le llamamos escriba o le llamamos secretario. Esta persona tiene que estar atento de escribir todas, absolutamente todas las ideas que surgen, sin juicio, sin tratar de resumir lo que se está diciendo, porque cuando resumimos de alguna u otra manera estamos recortando lo que es la idea en general o la idea a la que estamos tratando de llegar, y cuando recortamos posiblemente podríamos recortar algo que es más importante de lo que nosotros mismos creeríamos. Y necesitamos también un mediador. El mediador lo que va a hacer es mantener una sola conversación, va a dar la palabra para que sea una reunión organizada y que dé tiempo suficiente a la persona que está escribiendo para que se pueda explayar, digamos, en el tiempo que se requiere para poder escribir las ideas completas. Una de las cosas importantes es determinar la cantidad de tiempo que se va a utilizar para hacer esta lluvia de ideas o bien la cantidad de ideas que queremos conseguir en esta reunión. El tema es así. Cuando nosotros nos reunimos y empezamos a generar ideas y no tenemos determinado o el tiempo o la cantidad de ideas, nos podemos pasar horas y generar más ideas. Cuando determinamos una cantidad de tiempo establecida, aunque después decidamos ampliarlo y darle más, esto nos permite que nosotros lleguemos y tengamos cierta estructura y lleguemos a la meta con más facilidad. Cuando ponemos la cantidad de ideas que tenemos que conseguir, por ejemplo, hay una técnica que se llama 6-3-5, que son 6 personas, 3 ideas cada 5 minutos. Entonces ahí estamos ya determinando que en 30 minutos vamos a sacar 108 ideas aproximadamente con estas 6 personas. Entonces es una de las variaciones, ya estaremos hablando de variaciones un poquito más adelante y les voy a explicar esta técnica más adelante también, pero lo que estamos determinando es que sea un tiempo o una cantidad de ideas. Es muy importante que nosotros podamos trabajar de esa manera. Lo que hace una lluvia de ideas es una resolución de un problema o de un reto que se está determinando.
Por eso es importante determinarlo y explicarlo, dejarlo claro para todas las personas que están tomando parte de esta sesión de brainstorming. Para todos tiene que ser claro. Sin embargo, cuando nosotros estamos dando o determinando qué es el reto que vamos a solucionar, tenemos que ser lo suficientemente amplios para que la gente entienda, pero lo suficientemente cortos para no sesgar el pensamiento o las ideas de las personas que de alguna manera van a generar estas ideas, van a participar. Es muy importante fomentar la diversidad, aunque es más importante aún fomentar la cantidad. Para poder conseguir innovación, cuando nosotros estamos permitiendo que la gente dé grandes ideas y fomentamos la cantidad, entonces eventualmente tenemos la posibilidad de seleccionar y de acotar cuando sea el momento para hacerlo mucho más efectivo, mucho más claro. Entonces, les voy a explicar cuáles son las reglas que tenemos que seguir para que una sesión de brainstorming sea mucho más efectiva. Lo primero es no emitir juicio. No se puede defender ideas, ni nuestras ni de alguien más, ni se pueden criticar ideas. Ya no importa si son nuestras o son de otras personas. Las ideas se dan, se escriben sin ningún tipo de juicio. Ya habrá tiempo para esto más adelante, cuando sea el tiempo de la selección. Es muy importante experimentar, es muy importante permitirle a la mente estirarse lo más posible. Cuando nosotros estamos generando ideas, a veces tenemos ideas locas o ideas que parecen que son imposibles de conseguir. Y entonces muchas veces nosotros mismos decidimos no expresarlas en esta sesión. Y ahí es donde estamos empezando a tener el primer problema, o la primera equivocación, por decirlo así. Cuando nosotros estiramos nuestra mente y decimos una idea que aparentemente es extraordinaria, difícil de conseguir, entonces ese es el límite que le estamos dando a nuestra mente para poder seguir avanzando. Nosotros tenemos que poner un límite muy grande para que el resto de las ideas que van a surgir vayan hasta ese punto. Entonces no tengan miedo de dar ideas que aparentemente son imposibles de conseguir. Es muy importante tener una sola conversación, solamente hablar en una sola persona a la vez. Cuando hay alguna otra persona que se le ocurre algo, en lugar de comentarlo en corto, es importante que lo comentemos al grupo entero y que todo el grupo se entere de lo que está pasando. Tenemos que reconocer las ideas que las personas están dando y reconocer a la persona que está dando esta idea. Para muchos es muy difícil dar ideas en una sesión de brainstorming porque algunas personas se sienten expuestas, sienten que a lo mejor sus ideas no son lo suficientemente buenas o lo suficientemente importantes, y entonces cuando nosotros reconocemos y le damos a la persona el crédito sobre la idea que está dando y le felicitamos porque es una gran idea, no importa si es la idea que se va a elegir o no, simplemente darle ese reconocimiento, entonces la persona genera seguridad y se permite seguir dando nuevas ideas. La cantidad es más importante que la calidad en esta etapa de la sesión. Cuando nosotros damos muchas ideas y generamos más y más y más ideas, suman y nos permiten dar o generar nuevas. O sea, como que nuestra mente se empieza a ablandar, se empieza a dar chance de decir cualquier idea que se nos viene a la mente. Cuando estamos muy al principio de la sesión, salen muy pocas, sale una, luego sale otra, de vez en cuando se queda un espacio en silencio, pero conforme vamos avanzando la sesión y nos permitimos seguir dando ideas, entonces ahí es donde viene lo que es la tormenta, ¿no? Donde viene todas esas ideas que inclusive la persona que está escribiendo le cuesta trabajo llevar el ritmo, les pide que se esperen. Entonces, también se sugiere que las personas tengan un papel en donde puedan escribir las ideas que se les van ocurriendo para que en el momento que sea su turno puedan dar la idea y que no se les olvide mientras llega el momento de que lo puedan expresar. Hay que evitar cualquier tipo de distracción, no permitir que haya gente que entre y salga de la habitación o del lugar en donde se está dando la sesión, no permitir que haya celulares, que haya computadoras, que haya llamadas,
porque todo esto interrumpe el proceso creativo. Entonces es muy importante que no haya ningún tipo de interrupción. Cuando nosotros nos estamos preparando para una lluvia de ideas, tenemos que generar o tenemos que estar en un espacio creativo que te permite hacer una lluvia de ideas exitosa. Esto, por ejemplo, es utilizar un espacio que esté fuera de fuera del lugar de trabajo. Si es que estás en una oficina, tratar de sacar a este grupo del lugar de trabajo. El exterior es buenísimo, ir a un parque, por ejemplo, o ir al bosque, o ir a un lugar que te permita estar en un espacio que sea totalmente diferente al lugar de trabajo. Cuando esto ya no se puede o es complicado, entonces se sugiere que sea, por decir, en la cafetería o que sea en una sala de juntas, pero tratar de que el espacio rompa con toda la estructura que tenemos, porque una lluvia de ideas es mucho más sencilla llevarla a cabo cuando estamos en un espacio que nos inspire a dar ideas y hacerlo mucho más fuerte, digamos, o más efectivo. Otra de las cosas es que necesitamos vestirnos también para la ocasión. Si estamos vestidos con traje, con tacones, muchas veces eso impide que nos conectemos con nuestra creatividad. Cuando nosotros estamos vestidos cómodos, cuando estamos relajados, inclusive a veces descalzos, nos permite también conectar con ese ser creativo, con esa persona que genera las ideas dentro de nosotros. Es muy importante evitar el análisis. Perdonen que sea redundante en esto, pero es muy importante. No podemos estar analizando cada idea que se está dando, independientemente de que no sea criticada o de que no sea aplaudida, así como que digan, es que esta es la idea, ahí no se nos va a quedar. Es súper importante no analizar, no decir, bueno, en esta ocasión estamos haciendo algo que ya hemos hecho, o estamos haciendo algo que cuesta mucho, o estamos proponiendo algo que X. Esas frases truncan la creatividad. Entonces no hablemos de lo que ya se hizo en este lugar o ya se hizo con este tema. No hablemos de cuánto cuesta. Eso ya es la segunda etapa. Entonces vamos a darle el espacio que se requiere a cada una de las ideas y permitir que sigan generándose y sigan creciendo. Es muy importante que tengamos un grupo heterogéneo en la medida de lo posible. Cuando estamos generando una lluvia de ideas, por ejemplo, estamos en una empresa en la que queremos sacar un nuevo producto. Claro que es importante que el cuerpo de ventas, que es el que está haciendo frente con el público en general, tenga una palabra importante sobre esto. Y entonces posiblemente a este cuerpo de ventas lo puedes llevar a la parte de la selección de la idea. Puedes tener a una o dos personas que estén en este ramo, pero también tienes que tener a personas de compras y tienes que tener algún gerente o tienes que tener alguna persona que está en marketing, porque cada una de las personas tiene una visión diferente, tiene una vista distinta y esto permite que la generación de ideas sea mucho más rica. Es muy importante compartir con las personas tu impresión después de la sesión. Cuando eres el mediador, la persona que está facilitando esta lluvia de ideas, necesita de alguna manera dar retroalimentación a las personas, porque cuando das retroalimentación, la persona se ubica en el lugar correcto y se entera de cuáles son las cosas o deficiencias que le impidieron seguir avanzando y puede corregirse para una siguiente sesión. Muchas veces utilizamos más de una sesión de brainstorming. Si es posible, si hay el tiempo, es importante permitirnos tener una o dos sesiones porque la gente tiene esa capacidad de volver a generar ideas. Inclusive después de la sesión caen 20, ¿no? ¿Cómo no pensé en esto? ¿Cómo no dije esto? ¿Cómo no preparé esto? Entonces, en ese tiempo que hay entre la primera y la segunda sesión, necesitamos estar siempre con una libreta y una pluma en la mano para ir anotando todas esas ideas. Si no son de libreta y pluma en su celular,
siempre tener registro de todas las ideas que vuelven a surgir a través del tiempo entre la primera y la segunda sesión, para llevarlas a la segunda sesión y así tener mucho más éxito y sea mucho más efectiva. Entonces vamos a hablar cuáles son las fases del proceso. Primero tenemos que hacer una sesión o un pedacito de la sesión como calentamiento o como icebreaker. En esta sesión lo que estamos haciendo es como generar el ambiente, ya no el ambiente físico, pero el ambiente en general entre las personas que van a tomar o van a dar las ideas o van a tomar esta sesión. En el calentamiento yo sugiero que utilicen, por ejemplo, esta herramienta de semillas de creatividad. En semillas de creatividad tenemos 5 sets. En este set se llama Creando Conversaciones Profundas y entonces se puede utilizar para esta primera etapa. Cada persona puede sacar una tarjeta, responder cada quien a la pregunta que le surge y de esta manera se rompe de alguna manera el hielo, se permite entrar en calentamiento. Otra de las formas es elegir una sesión. Hay un ejercicio que es muy común en sesiones de brainstorming para esta cuestión de calentamiento y para poder poner la mente en el mindset de empezar a generar ideas. Y es así. Pueden traer algún producto, alguna cosa que sea, disculpen, que sea muy común de uso diario, por ejemplo, una taza, puede ser un clip, puede ser una pluma, y cada una de estas se utiliza, una solamente, por favor, se utiliza pidiéndole a las personas que en un minuto generen la cantidad de ideas que se le ocurran que tienen que ver o pueden ser utilizadas este elemento. Por ejemplo, una taza, ¿para qué puede ser utilizada? Aparte de que para lo que está hecha, que es para tomar un té o un café o algo. Entonces la gente empieza a utilizarlo como una cosa para poner plumas o una cosa para que sea un molde para cortar galletas o, en fin, ¿no? O una maceta. Y entonces cada persona va a generar muchas ideas en relación a esa taza. Y entonces su mente se va a poner en este modo de creatividad, en este modo de seguir animándose para poder avanzar y continuar teniendo más ideas. Las preguntas son el alma de la creatividad. Cuando nosotros preguntamos, nos permitimos ir avanzando e ir yendo de lo intelectual a lo creativo. Entonces les sugiero que cuando estén haciendo una sesión de ideas, utilicen una pregunta que es es un disparador de creatividad, es muy común en todas estas sesiones de ideación. ¿Qué pasaría si? Entonces, ¿qué pasaría si encontráramos la forma de que la gente leyera más? Por poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si encontráramos la forma en que la gente utilizara libros y leyeran en un parque? ¿Qué pasaría si? Y entonces cuando nosotros empezamos a poner ¿qué pasaría si? Y llenamos, entonces podemos conseguir mucho más ideas y nos permite a la mente el ser elástico, como les había comentado, ¿no? ¿Qué pasaría si cada persona tuviera la oportunidad de leer un libro en el metro? Si cada persona, a lo mejor ¿qué pasaría si hubiera un repisero a la entrada del metro para que la gente pueda tomar un libro o dejar el libro que acaba de terminar? Efectivamente, eso sería una manera de conseguir que la gente leyera más. Y después viene la siguiente etapa, que es la etapa de la evaluación o la selección de ideas. Esto ya llega hasta el final, como ya lo he repetido varias veces en el transcurso del programa. Es muy importante que no evaluemos las ideas en el proceso, en la primera fase ni en la segunda. Cuando es importante hacer esta evaluación es al final. Entonces lo que hacemos es como segmentar. Empezamos primero a clasificar las respuestas. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las respuestas, volviendo al ejemplo de la lectura, que habla de formas de almacenar libros, por ejemplo, o todas las ideas que estuvieron relacionadas con lugares en donde la gente puede leer? Y así se empiezan a clasificar las ideas y después cada una de las personas que está designada a seleccionar, que no necesariamente tiene que ser el mismo grupo que generó las ideas,
En este caso, por ejemplo, cuando hablábamos de ventas, las personas de ventas pueden ser las que vengan a hacer la selección y entonces se les va asignando una calificación del 1 al 5 a cada una de las ideas. Cuando la persona que está haciendo la selección se le ocurre alguna idea que no está ya escrita en el rotafolio o en los post-its que se utilizaron para hacer esta lluvia de ideas, se pueden anotar y también pueden ser parte de las ideas que van a ser seleccionadas, porque como les digo, muchas veces una idea suma a la otra. Entonces cuando estoy leyendo, eso automáticamente mi mente empieza a generar nuevas ideas, es una cuestión natural del cerebro humano. Entonces, esas son las 3 etapas: la etapa de calentamiento, la etapa de generar ideas, que es utilizar preguntas, súper importante. Aquí tenemos 5 sets con más de 300 preguntas que pueden ser utilizadas, como se llama, semillas de creatividad, y después viene la evaluación o la selección de ideas. Hay varias, valga la redundancia, hay una gran variedad de ideas o de formas de utilizar el brainstorming. Entonces, la clásica, que es, como les digo, las personas, cada una va generando las ideas y hay una persona que escribe. En muchas ocasiones, esta técnica no es factible y la razón por la que no es factible es porque a lo mejor las personas no pueden tener un horario en común. Habrá personas que físicamente están ubicadas en diferentes partes, probablemente en diferentes países o en diferentes ciudades o en diferentes zonas geográfica, y entonces ahí se utilizaría una sesión o una reunión silenciosa. También se utiliza ese tipo de reuniones cuando hay un tema de la dificultad que tiene una persona de expresar sus ideas en frente de las demás. Cuando tenemos casos como este, les sugiero que utilicen esta técnica de reunión silenciosa. Entonces, cada persona escribe las ideas. Si van a utilizar post-its para esto, sugiero que todos los post-its sean del mismo color para poder, de alguna manera, ayudar a la persona que le cuesta trabajo que esté, digamos, igual que todos los demás y que no se destaque porque esta persona tenía post-its rosas cuando los demás tenían azules y verdes. Entonces, si de alguna forma podemos utilizar todos los post-its del mismo color, entonces esto ayuda a que quede sin exponerse la persona que le cuesta trabajo dar las ideas. Y entonces otra vez se genera el tiempo que van a dar, o se genera el número de ideas que cada persona tiene que dar. También se establece quién va a ser la persona que va a ser el mediador. Inclusive en estas sesiones también el mediador puede participar escribiendo, y entonces se van colocando los post-its en la pared si es que están todos reunidos. Y si es un tema geográfico, entonces hay muchísimas herramientas en internet que pueden ser utilizadas. Inclusive Google tiene una herramienta que puede ser utilizada en donde todo el mundo va metiendo sus ideas. Se puede utilizar un Drive, se puede utilizar el correo electrónico. Hay muchísimas como Slide o WhatsApp, que son de alguna manera herramientas, tecnología que podemos utilizar a nuestro favor para hacer una reunión silenciosa. Después de esta reunión silenciosa tenemos una que se llama escribe y pasa. Entonces, en lugar de que sean los papelitos, tenemos un cuaderno o una libreta en donde cada persona escribe todas las ideas que se les ocurren. Se les da un tiempo determinado para poder avanzar con estas ideas. Por ejemplo, se les puede decir en 3 minutos todas las ideas que se te ocurran para solucionar este reto. Entonces escribes todas las ideas que se te ocurren y después se marca el tiempo otra vez, se pasan a la siguiente persona y la siguiente persona empieza a anotar en esa misma libreta, y ahí se permite leer lo que las otras personas escribieron. Entonces es una variación adicional a la lluvia de ideas silenciosa. Y aquí es donde entra el 635 que yo les comentaba. El 635 se maneja con 6 personas, únicamente 6 personas, no menos, no más. Se le da a cada persona 5 minutos para generar 3 ideas. Entonces, en estos 5 minutos tiene que generar 3 ideas, tenerlas perfectamente amplias y desarrolladas. Y luego se le pasa a la siguiente persona esa libreta
y otra vez esperan, se les dan 5 minutos. En estos 5 minutos la persona también tiene que desarrollar 3 ideas, también puede leer las ideas de las personas anteriores y se vuelve a pasar. Y entonces pasan otra vez 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, hasta que la libreta llega a mi lugar. Entonces, cuando nosotros hacemos esta técnica de 6-3-5, generamos muchísimas ideas en solamente 30 minutos. Entonces, después viene la etapa de selección, que puede ser una sola persona, puede ser la selección entre las 6 personas que participaron, o una persona o varias personas adicionales a esto. Igualmente en el caso de escribe y pasa. O sea, en cualquiera de las técnicas que vamos a utilizar, la parte de la selección de las ideas pueden ser seleccionadas por una persona más. Por ejemplo, puede ser seleccionada por el jefe, o puede ser seleccionada por el cuerpo de ventas, como lo había comentado antes, o puede ser seleccionado por el cliente. Eso depende de cada una de los casos independientes. Hay una forma que se llama brainstorming invertido. Esta técnica se utiliza generalmente cuando ya está demasiado saturada, el equipo que está trabajando sobre la idea está saturado, cuando se han intentado muchas ideas diferentes. Entonces lo que hacemos es que buscamos cómo podemos generar, por ejemplo, en el caso de un servicio al cliente, ¿cómo podemos hacer para que el cliente se vaya muy enojado? Y entonces empezamos a hacer una lista, inclusive esto se convierte hasta chusco, pero lo que resulta es que tenemos después una lista de los no. ¿Por qué no hacer las cosas de esta manera? ¿Cuáles son las cosas que no debemos hacer? Y entonces una vez que tenemos enlistado todo lo que no, podemos encontrar más fácilmente lo que sí. Entonces, esta técnica la podemos utilizar también cuando queremos como ir de un lado al otro, ¿no? Que de un lugar de cosas que están sucediendo en forma negativa a un lugar que está sucediendo en forma positiva. Entonces, es como voltear la tortilla, es como darnos la oportunidad de determinar cuáles son las cosas que no queremos. Esta técnica es muy importante utilizarla y entonces los invito también a que la prueben, es muy, muy divertida. Después de esto hay una que se llama hojas de otoño, en donde la gente escribe sus ideas en papelitos. En este caso no son post-its, escribes las ideas en papelitos y las dejas caer. Y entonces después de que hubo una sesión en donde se escribieron muchas ideas, la gente se levanta y empieza a caminar en el cuarto y va leyendo las ideas y los papelitos que están en el suelo. ¿Por qué los papelitos están en el suelo? Porque de alguna manera estos se van revolviendo y van, no es como tan estructurada como ir y pegar el post-it en los muros o en las ventanas. Estos papelitos están en el suelo, uno se va agachando, y va leyendo, y también hay como más interacción entre los participantes. También es una sesión bastante divertida. Luego viene el mapeo de ideas. Los mapas mentales son extraordinarios para las sesiones de brainstorming. Tenemos la idea central, digamos, o cuál es el reto que tenemos que sacar adelante, y entonces vamos poniendo las ideas en cada una de las diferentes, o de los diferentes globos, digamos, que hay alrededor de la idea central, y las vamos clasificando al mismo tiempo que se van escribiendo. En este caso puede también hacerse con post-its, y también pueden hacerse directamente en una plataforma o en algo que ya esté trazado nuestro mapa mental, y de ahí ir mapeando con ideas. Hay una lluvia de ideas de preguntas. Entonces, lo que hacemos es hacer una estrella de 6 puntas en donde ponemos las seis principios de cada una de las preguntas, ¿no? El por qué, para qué, cómo, cuándo, etcétera. Y entonces la lluvia de ideas, o sea, bueno, la idea central está al centro de esta estrella, y entonces vamos a ir respondiendo y vamos a ir generando preguntas para conseguir este reto, para conseguir que este reto sea solucionado. Y entonces vamos a poner preguntas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Para qué lo haríamos? Y entonces esas preguntas de alguna manera generan ideas adicionales. Entonces es importante que lo podamos utilizar
y es una técnica muy, muy, muy poderosa. Y bueno, la técnica nominal de grupo, que muchas veces es una forma de hacer selección de ideas, que cada persona le pone un número del 1 al 5, en donde las mejores ideas tienen el 5, las que no son tan buenas tienen el 1. Yo siempre digo que hay buenas y hay mejores ideas, no digo que hay malas ideas, porque las malas ideas no existen, simplemente son ideas que hoy no son útiles, pero posteriormente podrían serlo. Entonces, bueno, estas fueron las sesiones o las variaciones que yo propongo en este momento sobre brainstorming. Cuando ya estamos en la etapa de la selección de ideas, tenemos esta herramienta que se llama Creando Buenas y Mejores Ideas, y está basada principalmente en lo que se llama Scamper, que es una técnica en donde podemos ver cómo lo podemos combinar, cómo lo podemos cambiar, cómo lo podemos mejorar. Entonces, estas preguntas te van llevando a, de alguna manera, ir moviendo esa idea que fue seleccionada para poder empoderarla, para poder hacerla más grande, para poder hacerla mejor. Entonces, bueno, esto fue brainstorming. Les agradezco muchísimo su atención. Me dio mucho gusto haber compartido esta herramienta con ustedes, y así como esta, iremos compartiendo otras herramientas de creatividad. Esta fue la primera. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo en Creativamente Creativa. Muchas gracias a las personas que hicieron posible este programa. Gracias, Alex. Gracias, Lina. Gracias a todos los que de alguna manera hicieron posible este programa. Hasta el próximo miércoles. Bye.